buenos días a todos. El presidente Rafael Correa cumple hoy 7 años en el poder. Es el único gobernante ecuatoriano que ha ejercido tanto tiempo de manera continua la presidencia de la República. Y en 3 años más, al cumplir una década en el mando, se realizarán las elecciones para nombrar a su sucesor, de acuerdo a la Constitución de la República. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, amigos, amigas, un gusto estar con ustedes. Un factor decisivo para esta continuidad ha sido la inversión pública, no solo al haber dispuesto de mayores recursos por el boom petrolero, sino por haber tomado decisiones legislativas y de gobierno que fortalecieron al Estado. A sus juicios, ¿cuáles fueron las medidas más importantes que se tomaron en esa dirección de fortalecimiento del rol del Estado? Alfredo, evaluando estos 7 años de gobierno, podemos decir que estamos completando la gran transición para la gran transformación del país. Y en relación a lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, mucho se ha dicho que este gobierno ha conseguido desarrollar esa inversión social, ese pago de la deuda social, con un golpe de suerte extraordinario o nunca antes visto a partir del precio del petróleo. Pero no es que por un chasquido de dedos el presupuesto general del Estado ha podido engordarse o nutrirse de los recursos provenientes del petróleo, sino precisamente de medidas como el cambio en los contratos petroleros. Teníamos, recuerden ustedes, contratos de participación a través de los cuales eran las empresas las que se beneficiaban del petróleo ecuatoriano. De esos contratos de participación pasamos a los contratos de prestación de servicios, una de las medidas que fue más combatida, más polémica y que finalmente lo que consiguió es que ingresen al presupuesto general del Estado más de 3.000 millones de dólares. A partir de eso, a partir de ese petróleo al servicio del pueblo ecuatoriano, este gobierno ha consolidado un programa de pago de la deuda social, de recuperación de los derechos, de las libertades para los y las ecuatorianos, que nos están arrojando pues un nivel de justicia redistributiva que hoy es percibido y reconocido en todo el mundo. Ahora, el crecimiento de la participación del Estado en el Producto Interno Bruto es un logro de la Revolución Ciudadana, pero al mismo tiempo ha caído la inversión privada. Ahora, esta falta de estímulo a la inversión privada o de un estímulo moderado es parte del proyecto político en el sentido de que el Estado debe tener preponderancia en la economía para asegurar la continuidad política de la Revolución Ciudadana. Recordemos hace 7 años el Estado que se estaba dibujando, un Estado en oferta, un Estado en remate, una patria en oferta. Luego de 7 años y después de algunas determinaciones y resoluciones, algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con temas de recaudación de impuestos, de justicia tributaria, hoy podemos hablar de un Estado más fuerte. Recordemos que en el Código de la Producción, en las leyes reformatorias a las de equidad tributaria, estamos impulsando la inversión privada porque consideramos que es fundamental que el Estado pueda convertirse y con el sector privado pues puedan desarrollar una alianza estratégica que permita también mayores fuentes de trabajo, de empleo, mayor recaudación, mayor desarrollo del propio país desde las industrias nacionales. Si es que usted hace una consulta con empresarios, con las grandes empresas, cuando hablamos o evaluamos la ley para el control del poder del mercado, le aseguro, Alfredo, que si es que somos sinceros, si es que somos francos, tenemos que reconocer que también para los inversionistas, también para el sistema financiero, este gobierno, al regular a las empresas privadas, está protegiendo y desarrollando elementos protectores para los inversionistas también. Ahora, otra medida legislativa que se adoptó en Montecristi fue liberar a la contratación pública de los informes previos de Contraloría y facilitar las declaratorias de emergencia según la nueva ley de contratación pública para que así fluya la inversión pública, porque muchas veces esto ha sido un dique, pero esto tiene sus ventajas y desventajas. La Asamblea Nacional ha analizado ya después de tanto tiempo y después de tanta inversión los resultados de esta facilitación respecto a la calidad de la inversión, respecto al aparecimiento de irregularidades. Bueno, suponemos que en todos los temas tan gruesos como son los de contratación pública, es imposible creer que en una normativa podemos solucionar todos los problemas que en el momento de la aplicación se pueden presentar. Pero recordemos esa serie, esas docenas
de tipos de contratación pública que existían y a dónde nos estaban llevando. Si es que manteníamos el mismo ritmo de inversión estatal que el que tuvimos en el año 2007 cuando asumimos este gobierno, el crecimiento económico del país no hubiera sido de más del 8% como se está presentando en los últimos años. Nos hubiéramos mantenido en alrededor del 2,5% de crecimiento. Esos son datos que reflejan que el Estado central y los gobiernos seccionales pueden hoy invertir, pueden desarrollar los proyectos emblemáticos, proyectos estratégicos. El cambio de la matriz productiva para esta gran transformación se está dando y eso ha sido con una gran presencia desde la inversión estatal. Los proyectos estratégicos, la refinería, la construcción de las universidades, no cualquier universidad, ciudades del conocimiento, universidades en la Amazonía del Ecuador, la refinería del Pacífico, los proyectos como Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, dan cuenta de que la contratación pública hoy en el Ecuador, pese a que pueden existir errores, por supuesto, y no podemos pasarlos por alto, sino juzgarlos también y solucionarlos, esa inversión pública le está permitiendo al Ecuador dar el gran salto, forjar este camino a la transformación. Ahora, eso es por un lado, pero también por otra parte, la lucha contra la corrupción fue uno de los postulados de la Revolución Ciudadana. Y en una situación donde el gobierno ha dispuesto de la mayor cantidad de dinero de la historia, obviamente las oportunidades también se multiplican para quienes son propensos a la corrupción. Sin embargo, al respecto se nota que la gestión de control es casi nula. En el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización de la misma Asamblea y en la Fiscalía. ¿Sería este el gran pecado de omisión de la Revolución Ciudadana? No hay omisión, menos todavía hablando de un tema tan sensible y de un tema que casi ocasionó el colapso del Ecuador, el colapso de todo un país. Yo no tengo ningún motivo para defender lo indefendible, para defender a quienes hayan traicionado en algún momento a un país y a este proyecto de revolución que nosotros defendemos, porque nosotros sabemos el destino que se está construyendo en favor de las grandes mayorías y en función de un país, pero al mismo tiempo, Alfredo, consideramos que los esfuerzos que nosotros hemos hecho, algunos judicializados, ojalá pronto podamos tener resultados frente a ellos. En muchos de los casos también se tiene que analizar cuál era la gran corrupción, de dónde provenía, cuáles eran los focos de mayor putrefacción en el Ecuador. Recordemos cómo los diputados se debían en muchos de los casos a los lobbies de algunas empresas que, por ejemplo, no permitieron, como hoy ya está aprobada, la ley para el control del poder del mercado. Ese era un tema a través del cual la política estaba cedida a los poderes fácticos. La política estaba cedida en muchos casos a presiones de medios de comunicación. La política estaba al servicio de las grandes transnacionales. Cuando nos dimos cuenta de la necesidad, de la emergencia de reformar esos contratos petroleros y pasarlos de participación a contratos de prestación de servicios, allí había un foco de corrupción que estaba acabando con el país, con una propuesta para enriquecerle al país a cambio de cederle ese país a los intereses de empresas transnacionales. Claro, allí también ha habido corrupción. Claro, exacto, pero sin embargo no se han visto los resultados de la judicialización en los 7 años. Por ejemplo, en la función de transparencia y control social, que es nueva y que la creó la Revolución Ciudadana, los logros son virtualmente inexistentes, según la información que registra la propia página web del Consejo de Participación Ciudadana. Al dejarse constancia que en el 2013 el Consejo hizo seguimiento a 5 resoluciones anticorrupción aprobadas el 18 de diciembre del 2012, una por irregularidades en la compra de un computador de $541 en el Colegio Soldado Monje del Empalme, otra por nepotismo contra el rector del colegio, José María Egas, por nombrar una prima empleada del colegio, otra archivando una denuncia contra el exministro de Agricultura, Ramón Espinel, por permitir que tierras comunales se inscriban como propiedad de terceros, otra por irregularidades en una asociación agrícola Nueva Esperanza por abusos en el arrendamiento de un predio rústico en Pifo, y la 5ª resolución por irregularidades en la licitación del alcantarillado de aguas lluvias de Tena, mientras el contralor Carlos Polit ha remitido más de 1.300 informes con indicios penales a la Fiscalía sin que haya resultados, así lo dice él mismo. Entonces, la Asamblea Nacional, como función de fiscalización y control político, que está por encima incluso de las otras funciones de la ejecutiva, de la función esta de transparencia y control, ¿por qué ha permanecido prácticamente con los brazos cruzados frente a esta situación? Usted mismo, cuando fue una de las que tomó la iniciativa de que se hiciera un juicio al fiscal Pesantes, ¿y qué ocurrió?
se quedó en el limbo. Siempre recurrimos a ese tema, siempre se está recordando ese tema. Allí nos faltaron los votos, ¿no? No solamente de Alianza País, nos faltaron votos de todos los partidos o de los movimientos políticos, siempre lo reconozco, ¿no? Ahora, con los casos que usted menciona sobre el Consejo de Participación, habría que hacer un análisis más profundo con el propio Consejo de cuál es el resultado de la gestión. Lo que sí manifiesto, en un caso tan sonado, polémico como pudo haber sido el caso de USAC, finalmente de lo que estábamos hablando era de un crédito de $800,000, un crédito irregular, en donde probablemente hubo tráfico de influencias, en donde hubo gente que no tuvo comportamientos éticos ni legales y que no hace falta ni merece ningún tipo de defensa. Ese caso tiene que ser sancionado y la Fiscalía es la que tiene allí que cumplir su papel. Pero frente a ese caso de los $800,000, un caso escandaloso, un caso que no puede considerarse normal ni muchísimo menos, tenemos los escándalos del feriado y del salvataje bancario, Alfredo. Pero no hay ningún preso. Cuando hubo el traslado a la nueva cárcel de Guayaquil, yo pensé ver un bus articulado lleno de presos de la partida. Digamos, allí también es tan fácil salirse del país, es tan fácil estar fuera del país cuando se cree que un proceso judicial adelanta, cuando un proceso avanza y puede establecer responsabilidades. Es tan sencillo irse del país y tan complicado luego conseguir que países que tradicionalmente les otorgan el asilo o que permiten que esas personas lleguen a esos países puedan entregarlos o devolverlos para ser juzgados por la justicia ecuatoriana, ¿no? En el caso de Yamil Mawad teníamos algo parecido, en el caso de Filan Banco esperamos pronto, ojalá que ya la Corte Nacional sea la que resuelve. Esos son casos emblemáticos que dan cuenta del país diferente que se está construyendo. Un país en claro, pero a esos casos emblemáticos de Mawad, de Isaías, se suma el caso ahora de Pedro Delgado. En todo caso, Mauro Andino, recientemente, como ponente del proyecto de Código Integral Penal, como presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, propuso lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Se estaba determinando en el informe inicial de que no era necesario el informe de la Contraloría para que la Fiscalía pueda llevar a cabo una instrucción fiscal. En la comisión y en el pleno de la Asamblea se consideró que no se debe incluir lo que estaba en el informe, sino que por el contrario, se exija el informe de la Contraloría como requisito de procedibilidad para que el fiscal pueda iniciar la acción penal. Por ello, es posible que el presidente de la República en el veto pueda llevar a cabo un cambio en lo que tiene que ver al artículo 581, que podría decir que para dar inicio a la instrucción fiscal constituye un presupuesto de procedibilidad que exista informe previo sobre indicios de responsabilidad para que se pueda llevar a cabo la instrucción fiscal. ¿Está de acuerdo al respecto? ¿Hay alguna decisión del bloque o solo es una iniciativa personal del ponente luego de que se aprobó el proyecto sin incluir nada al respecto? Por ejemplo, esta omisión, ¿por qué? Cuando eso es de cajón, eso tiene que estar en el código. Mauro mencionaba dos alternativas, dos posiciones que fueron discutidas al interior del bloque, sobre si era necesario como un requisito de procedibilidad el informe de la Contraloría. ¿Por qué? Porque de otra manera es muy sencilla una acusación y que eso derive en un juicio penal. En ese sentido es que se plantea la intervención de la Contraloría con un informe, pero al mismo tiempo habíamos discutido sobre la necesidad de una reforma a la ley de la Contraloría para establecer un tiempo máximo a través del cual la Contraloría tenga que presentar el informe, para que esto no quede abierto o quede al antojo de los funcionarios, pues establecer el informe. Pero el problema es en la Fiscalía, no en la Contraloría. Cuando el Contralor presenta el informe, el fiscal se toma 1 año, 2 años y el mismo Contralor dijo aquí y no pasa nada y ya la gente se olvida. Más bien el problema es que se inicie la instrucción fiscal, no que se inicie una nueva indagación, porque justamente la Contraloría tiene un personal de auditoría preparado, igual a la superintendencia de bancos, cuando ellos llegan a las conclusiones en el caso de USAC, son con auditores perfectamente formados profesionalmente y con experiencia, que no tiene la Fiscalía para hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, si hay un informe del Contralor, si hay un informe del superintendente, lo que cabe es iniciar la instrucción fiscal y no puede comenzar a investigar algo que ya está investigado. Bueno, los detalles ya sobre los procesos de investigación, seguramente será el fiscal el que tenga que informarle al pueblo, decir aquí mismo cuáles son los casos sobre los cuales hemos podido conseguir avances desde la Asamblea Nacional en lo relacionado con procesos de fiscalización, pero en el caso de la Fiscalía, pues los juicios en el sistema judicial, juicios penales que se hayan tenido que desarrollar por haber encontrado anormalidades en procesos en donde
perjudicado podría ser el Estado ecuatoriano. Pero Alfredo, lo que yo digo y sostengo, este gobierno no ha dado tregua a los casos de corrupción. Hemos sufrido decepciones dolorosas, traiciones tremendas, espantosas, que son además conocidas por todo el país, porque hemos sido juzgados una y otra vez por estas razones. Es, por supuesto, un delito la falsificación de un título, por supuesto que es un delito y merece una sanción, pero veamos allí qué tipo de compromiso implicaba para todo un país frente al salvataje bancario, por ejemplo, frente a todos los lobbies de transnacionales cuando se hacía. Sí, estoy de acuerdo, en eso exigimos, ojalá rápidamente la Corte Nacional pueda tener ya las medidas que les toque asumir que correspondan en casos de juicios como estos, ¿no? Porque consideramos allí que de lo que estamos hablando, lo que está por medio, es toda la historia contemporánea del país, cedida a favor del salvataje bancario, a favor de los grandes cabildeos, de las grandes empresas bancarias y financieras que actuaban sin escrúpulos, porque no había un Estado que los regule, porque no había un Estado que controle, porque no había ni leyes ni legisladores que estén en defensa de los intereses del país y de los intereses de las grandes mayorías. Hoy esa percepción es otra, es diferente. Estamos en un país en donde la inversión social supera con creces las inversiones de todos los gobiernos anteriores. Este ya no es un país sometido al pago de la deuda externa. Llegamos a tener en el año 2006 y anteriores, llegamos a tener entre el 24 y el 40% del presupuesto general del Estado comprometido para el pago de una deuda odiosa, de una deuda ilegítima. No teníamos leyes para que el Estado flote. Esos son evidentemente logros de la revolución. Por eso también yo me refería a la otra parte en la cual juega un rol importantísimo la Asamblea, y usted como vicepresidenta de la Asamblea pues tiene también que ver con eso. Le agradezco, Rosana, por su participación. Gracias, Alfredo. Buenos días. Igualmente. Son las 7.